La entrada a la cocina está por allá. Mi madrastra, Margaret, señaló sin levantar la vista de su portapapeles. La cena del personal es a las 5. Ajusté mi vestido negro discreto, hecho a la medida en París, que valía más que la cuota anual de su club de campo. En realidad, yo estaba allí como invitada. Oh, cariño, rió finalmente, levantando la vista. El baile de invierno de la Fundación Harrison es solo por invitación para donantes. A través de las grandes puertas del salón, podía ver llegar a la élite de la ciudad, cada uno tratando de opacar al otro con sus demostraciones de riqueza. Ninguno de ellos sabía de la transferencia bancaria que yo había autorizado esa mañana. Tengo un boleto, dije en voz baja. ¿Un boleto? Apareció mi hermanastra Bethany, cubierta de diamantes que de repente parecían de fantasía comparados con la piedra perfecta que llevaba oculta en mi cuello. ¿Ganaste algún tipo de concurso? Algo así, sonreí, pensando en mis cuentas offshore y en el inminente anuncio de la fundación. Margaret revisó su lista de invitados con un cuidado exagerado. No veo tu nombre, querida. Aunque sí necesitamos ayuda extra en la cocina. La estación de caviar está corta de personal. Miré mi reloj. Suiza de discreto, que valía más que todos sus autos juntos. El anuncio sería a las 8. ¿El mapa de asientos? Pregunté inocentemente. Oh, cariño. Bethany sonrió con suficiencia. Esas mesas son para donantes reales, personas que importan. Mi teléfono vibró. Confirmación de que la transferencia se había completado. $100 millones donados de manera anónima. Por ahora, seguro podemos encontrar un lugar para ti en la cocina, ofreció Margaret con falsa generosidad. Cerca del otro personal. A través de la multitud, vislumbré a mi padre, todavía guapo en su smoking, aún ajeno a cómo su nueva esposa me había ido empujando sistemáticamente al margen de su vida después de que mamá murió. Tu padre trabajó tanto para construir esta fundación, me recordó Margaret, con voz empalagosa que escondía veneno. No podemos permitirnos nada embarazoso esta noche. La fundación, orgullo y alegría de mi padre, construida de una pequeña obra de caridad familiar en una fuerza filantrópica importante. La misma fundación que ahora coqueteaba con el borde del colapso financiero. Un hecho que solo el Consejo y yo sabíamos. Entiendo, dije, recordando la reunión de emergencia del Consejo de la semana pasada. La desesperada necesidad de un gran donante. El imperio silencioso que había construido mientras ellos no miraban. El personal de cocina tiene su propia mesa, añadió Bethany, ajustándose la tiara de circonias, aunque le decía a todos que era herencia familiar. Puedes sentarte con Rosa. Ha estado aquí desde siempre, igual que tú. Rosa, que prácticamente me había criado tras la muerte de mamá, que había visto cómo Margaret se metía poco a poco y convencía a papá de que su hija era de alguna manera menos perfecta. Sonreí, tocando el USB en mi clutch que contenía la prueba de la contabilidad creativa de Margaret. Seguro que Rosa y yo tendremos mucho de qué hablar, dije. Solo mantente fuera de la vista durante el anuncio del donante, advirtió Margaret. Tenemos a alguien muy especial haciendo un regalo transformador. Ella era la única que lo sabía, la mesa de la cocina. Asentí, observando al director de la fundación acercarse con pánico en los ojos. Me había estado llamando todo el día, desesperado por confirmar la transferencia anónima. Margaret, llamó. El representante del gran donante está aquí. ¿Vas a venir? Se volvió hacia mí. Cocina. No. Y trata de no avergonzar a tu padre. Me deslicé hacia la mesa del personal, acomodándome entre Rosa y Carlos, el bartender que me había visto crecer y que lo había visto todo. Susurró Rosa, apretando mi mano. Te ves como tu mamá esta noche. Espera, le respondí suavemente, observando a Margaret revolotear entre los invitados ricos. Esta noche va a ser interesante. Mi teléfono vibró otra vez. El equipo legal de la fundación confirmando la recepción tanto de la donación como de mis condiciones. En 2 horas, todo cambiaría. ¿Comiste? Preguntó Rosa en español, deslizándome un plato de aperitivos destinados a las mesas de donantes. Estoy guardando mi apetito, respondí, viendo a Bethany desfilar con su tiara falsa y actitud real. El festín de esta noche va a ser particularmente satisfactorio. A través de las puertas de la cocina, podía escuchar que la orquesta comenzaba, los invitados encontraban sus mesas,
la voz de Margaret llevándose por todo el salón mientras presumía su administración del legado de papá, el legado que casi había llevado a la quiebra. El que yo acababa de salvar con condiciones. Señoras y señores, tronó la voz del director por los altavoces. Por favor, tomen asiento. Miré mi reloj por última vez. En exactamente 90 minutos, anunciarían al donante anónimo que había salvado la Fundación Harrison. En 91 minutos, me levantaría de mi mesa en la cocina y me presentaría. Desde mi rincón en la cocina, observé cómo se desarrollaba la noche como un baile perfectamente coreografiado. Margaret revoloteaba de mesa en mesa, dejando pistas sobre el anuncio transformador que se avecinaba. Bethany recogía cumplidos por su tiara falsa como si fueran gemas preciosas. Más champaña para las mesas de los donantes, ordenó Margaret, pasando sin mirar atrás. Y alguien necesita arreglar la iluminación. No es favorecedora para los invitados importantes. Bebí agua de mi vaso de papel del personal, pensando en el Dom Perignon Vintage que había arreglado para que se sirviera durante el anuncio. Un pequeño detalle extra solo para esta noche. Tu padre sigue mirando para acá, murmuró Rosa en español. Creo que quiere acercarse. De hecho, papá había mirado hacia la puerta de la cocina varias veces, con expresión preocupada. Pero cada vez, la mano perfectamente manicura de Margaret tocaba su brazo, guiándolo de regreso hacia los donantes. Probablemente esté preocupado por el anuncio, dije, viendo al director de la fundación caminar nervioso cerca del podio. Había estado revisando su teléfono compulsivamente toda la noche, esperando la confirmación final de los abogados del donante misterioso. ¿Nuestros abogados? ¿Oíste? Susurró Carlos mientras refrescaba mi agua. Dicen que es la donación más grande en la historia de la fundación. Margaret les ha dicho a todos que ella la orquestó personalmente. Sonreí, recordando la presentación frenética de Margaret en la reunión del consejo el mes pasado. La fundación estaba perdiendo dinero, pero ella insistía en que todo estaba bien. Solo contabilidad creativa. El USB en mi clutch contenía pruebas de cuán creativa había sido esa contabilidad. Beth ya está gastando el dinero, observó Rosa mientras la voz de mi hermanastra resonaba por el salón. Le está contando a todos sobre la nueva sede de la fundación que está diseñando con su oficina en el piso superior. Planes interesantes, murmuré, pensando en las condiciones de mi donación. Las que se revelarían en exactamente 43 minutos. La orquesta tocaba suavemente mientras servían la cena. Filete wagyu y risotto de trufa para las mesas de donantes, pollo con arroz para el personal. Rechacé ambos platos. Mi apetito estaba concentrado en el banquete que se avecinaba. Ya ni siquiera es buena ocultándolo, dijo Carlos, asintiendo hacia Margaret mientras ella deleitaba a su mesa con historias sobre su genialidad financiera. La semana pasada me dijo que debería sentirme agradecida de siquiera trabajar aquí, dado mi pasado. ¿De veras? Pregunté en voz baja, haciendo una nota mental. Los términos de empleo necesitarían revisión. Todos ellos. Mi teléfono vibró. Un mensaje del equipo legal de la fundación. Documentos finales ejecutados. El anuncio procederá según lo planeado. Entre la multitud, volví a cruzar la mirada con papá. Esta vez, comenzó a levantarse, solo para ser interrumpido por Margaret anunciando el entretenimiento de la noche. Antes de nuestro anuncio especial, Trilo, Bethany ha preparado una pequeña presentación de violín. Observé a mi hermanastra levantar su instrumento, un verdadero Stradivarius que había pertenecido a mi madre. Margaret lo había trasladado a Bethany poco después de la boda. Ese violín, susurró Rosa, con los ojos intensos. Tu madre quería que tú lo tuvieras. Lo sé, dije suavemente, tocando de nuevo el USB. Todo a su tiempo. Bethany tocó adecuadamente, su técnica tan artificial como su tiara. Los aplausos corteses fueron interrumpidos por el director de la fundación que corrió al podio, el rostro sonrojado por la emoción. Señoras y señores, anunció, estamos casi listos para la revelación especial de esta noche. Por favor, rellenen sus copas. Margaret prácticamente flotó hasta la mesa principal, posicionándose prominentemente al lado de mi padre. Como presidenta del consejo de la fundación, comenzó, aunque solo se había autodesignado el año pasado. Estoy encantada de compartir. Perdón, interrumpió el director, aceptando una nota de su asistente.
Pero el representante del donante tiene instrucciones específicas para el anuncio. La sonrisa perfecta de Margaret titubeó ligeramente. Seguro querrían también a la presidenta del consejo, dijo Margaret. En realidad, continuó el director, revisando su teléfono, han sido bastante claros respecto al protocolo. Me quedé quieta, alisando mi vestido. 22 minutos para que empezara el espectáculo, pero yo ya había arreglado todo. La nota de prensa ya necesitará revisión, dijo el director con firmeza, junto con varias otras políticas de la fundación, según los términos. Bethany abrazó su violín robado. Mamá, ¿qué está pasando? Solo un pequeño asunto de protocolo, anunció Margaret ante la multitud que murmuraba. Nada más. Las luces se atenuaron ligeramente y los meseros comenzaron a circular con champaña fresca. Mi champaña. Señoras y señores, tronó la voz del director por los altavoces. Por favor, tomen asiento. Estamos listos para comenzar el evento principal de la noche. Capté la sonrisa cómplice de Rosa mientras revisaba mi apariencia por última vez. El diamante perfecto en mi cuello. El USB en mi clutch. La confirmación de la transferencia bancaria en mi teléfono. Este es un momento histórico para la Fundación Harrison, continuó el director. Esta noche, anunciamos la donación individual más grande en nuestra historia. Un regalo transformador, anunció, de $100 millones. El salón estalló en exclamaciones y aplausos. El rostro de Margaret brilló con satisfacción triunfante, por exactamente 3 segundos. Una donación anónima, continuó, con términos específicos para la futura gobernanza de la fundación. La sonrisa de Margaret titubeó. Que yo, como presidenta del consejo, estaré encantada de, el director habló sobre ella. El donante ha solicitado revelarse personalmente. Me levanté con suavidad de la mesa de la cocina, todos los ojos en la sala siguiendo mi movimiento. Rosa apretó mi mano una última vez mientras daba un paso a la luz. Hola, papá, dije con claridad, mi voz resonando en el salón repentinamente silencioso. Creo que la fundación me estaba esperando. La copa de champaña se deslizó de los dedos de Margaret, rompiéndose en el suelo de mármol. La boca de Bethany quedó abierta, su tiara falsa ligeramente torcida. Alexandra, la voz de papá se quebró. ¿Qué eres? Los términos son bastante sencillos, continué, aceptando el micrófono. Transparencia financiera total, nuevas elecciones del Consejo y revisión inmediata de todas las decisiones contables de los últimos 5 años. El rostro de Margaret pasó de escarlata a ceniza. ¿No puedes? ¿No puedes costear un boleto para el baile? ¿No puedes comprender transacciones financieras complejas? ¿No puedes probar la malversación sistemática de los fondos de la fundación? Pregunté amablemente, retirando el USB. El director dio un paso adelante, con expresión grave. El equipo legal ya revisó la documentación que la señorita Harrison proporcionó. Es extensa. Imposible, balbuceó Bethany. Ella trabaja en alguna startup o algo así. En realidad, sonreí. Vendí mi empresa de tecnología el año pasado por mucho más de lo que la contabilidad creativa de tu madre podría ocultar. Papá se quedó paralizado, dándose cuenta. El trato en Silicon Valley que fue de tu hija, dijo él. El que ignoraste, interrumpí. El que dijiste que no entendía de negocios reales. Esto es ridículo, exclamó Margaret. El consejo no. El consejo, dije, levantando un USB. Se preocupará por estas transferencias a cuentas privadas. Los abogados intervinieron. Seguridad bloqueó las salidas. Como donante principal, continué, tengo preocupaciones sobre la gestión. Empezando por esto. Me giré hacia Bethany. El violín de mamá, por favor. Lo abrazó. Pero mamá dijo muchas cosas. Todo documentado con el legado original, respondí. El rostro de papá pasó de la sorpresa al terror. Margaret, ¿qué? Comenzó ella, pero el abogado susurró urgentemente en su oído. Me dirigí a la multitud. El personal de cocina recibirá aumentos y pagos atrasados. Rosa, jefa de difusión. Carlos, director de hospitalidad. Beneficios completos. Sus sonrisas iluminaron la sala. Margaret calló. No puedes simplemente, empezó. De hecho, intervino el director, si puede. Firmaste el acuerdo de donante esta mañana.
Levanté mi copa por el nuevo liderazgo, recordando que el valor no se mide por los asientos en la cena. La seguridad se situó detrás de Margaret. Papá temblaba sobre los documentos. Una última cosa, dije, desabrochando mi collar de diamantes. La luz atrapó la piedra. Esto también era de mamá. Otro objeto que me pertenece. La mano de Margaret voló a su cuello donde antes estaba el lugar vacío. Sonreí. Esto concluye el anuncio de esta noche. Reunión de emergencia del consejo mañana a las 9. Sí. Silencio. Entonces Rosa aplaudió. Carlos se unió. Pronto todo el personal, los donantes, incluso la orquesta. Alexandra, llamó papá, con la voz quebrada. Espera. No te preocupes, papá. Margaret puede explicar. Primero debería llamar a su abogado. Bethany abrazó el violín, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Pero dónde nos sentaremos? Señalé la mesa de la cocina, donde Rosa y Carlos alzaron sus copas. La cocina tiene excelentes lugares, dije. Pero quizá tendrán que ganárselos.